Dios les bendiga, hermanos y oyentes. Damos gracias a Dios porque en esta ocasión iniciamos una vez más otro video con la bendición de parte de Dios, donde seguimos hablando acerca de el endemoniado gadareno o los endemoniados gadarenos. Estos hombres que estaban haciendo un esfuerzo, tal vez por librarse de su tormento interior. Y estábamos hablando que estos hombres se golpeaban a sí mismos, tal vez con lo que se les pusiera enfrente. Estaban tan emocionalmente turbados que presentaban claras tendencias suicidas, pues se golpeaban, sus gritos de dolor, alaridos de dolor en las tumbas donde ellos estaban. Tenían una tendencia a causarse daño. Satanás siempre obra para la destrucción de la persona. No olvidemos que tiene una misión: el matar, el hurtar y destruir. Él ha llegado con esa misión a esta tierra. Cuando toma posesión de una persona es su objetivo, destruirla. Cuando el endemoniado llegó a la presencia de Jesús, las cosas cambiaron inmediatamente. Los hombres de la región tenían miedo a estos endemoniados, pero algo ocurrió con estos hombres que tenían temor ante el Señor Jesús, que tenían temor ante la presencia del Señor Jesucristo. Los poderes de las tinieblas, hermano, resultan invencibles para los hombres, pero no para el Señor, no para Jesús. Vemos también que el endemoniado, hermano, estaba preocupado porque Jesús, como Hijo de Dios, podía venir y podía atormentarlos, como ellos mismos estaban diciendo. Vemos que el endemoniado se preocupó porque ya estaba presente ahí el Hijo de Dios. Podía precipitar y anticipar su ruina final de estos demonios. Los demonios saben que en algún momento les llegará su día del juicio, cuando la libertad relativa y temporal que ahora gozan se terminará para siempre. Y está determinado para ellos su castigo final y terrible. Estos hombres dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Exclaman esta pregunta. Pero pongamos atención en lo que estos hombres dicen, en la expresión que sale de los labios de los endemoniados. Estos hombres estaban enterados tanto del nombre humano de Jesús como de su deidad, al decirle Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y aunque este era, al parecer, su primer encuentro con Cristo, tal conocimiento demuestra que no se trataba simplemente de un par de locos que estaban poseídos, de un par de demoniados, sino de unos hombres que estaban posesionados, poderosos demonios que conocían la verdadera identidad del Señor Jesucristo. Era lo que estaban en estos hombres. Los endemoniados reconocieron inmediatamente la majestad de Cristo. Así que su presencia fue suficiente para ellos. Así que en el momento que Jesús les pregunta por su nombre, su respuesta nos da una clave a nosotros. Este hombre o estos hombres, cuando Jesús les pregunta por su nombre, su respuesta, hermano, nos ayuda a nosotros a mucho. Porque este hombre no contestó dando el nombre de sus padres que le habían puesto cuando era pequeño o en el momento de su nacimiento, sino que este hombre describe su estado espiritual actual diciendo: me llamo Legión. Tal vez quería poner en evidencia ante los discípulos, el maestro,
que no se enfrentaba ante un solo demonio, sino que había muchísimos ahí. Pero mucho más probable, hermano, sirvió para que el endemoniado mostrara su estado en el que se encontraba. Había renunciado a luchar por ser él mismo. La persona estaba cautivada, estaba posicionada, estaba esclavizada por el mismo Satanás y sus demonios. Este hombre había renunciado a controlar su propia vida. Ahora la posesión y control de este hombre lo tenían los demonios. Los evangelios nos informan del hecho de que una persona puede estar esclavizada por más de un demonio al mismo tiempo. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, en el capítulo 12, verso 45. Dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá con esta mala generación. Pero en este caso en singular, hermano, ¿qué nos interesa saber acerca de esto, hermano? Que de la misma manera que el Imperio Romano había conseguido conquistar a Israel por medio de sus legiones de soldados, este hombre miserable se encontraba totalmente ocupado y dominado por las fuerzas demoníacas, que Satanás lo había conquistado con sus demonios y lo mantenían en una situación de opresión y de muerte. Notamos entonces, hermano, que el propósito del diablo para con el ser humano es un tanto de un tipo militar. Su misión es conquistar y dominar también. Dice la palabra del Señor que le rogaban que no los enviase fuera de aquella región. Ellos no querían irse de aquel lugar. Los demonios querían permanecer ahí. No sabemos cuál es la razón. El Señor Jesucristo, hermano, es más poderoso que el diablo y sus legiones. Ni una legión de demonios puede hacer frente a la voz del mandato del Maestro. No sabemos por qué los demonios querían estar en aquella región, pero realmente, hermanos, nosotros no podemos saberlo, pero tal vez podemos suponer que la forma de vida de aquellas gentes, junto con la dureza de sus corazones, esto los hacía presa fácil para los demonios. Por eso que ellos querían permanecer ahí. Exclaman una palabra diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. ¿Por qué le pidieron al Señor que los enviase a los cerdos? Tampoco esto lo sabemos con seguridad, pero tal vez sea porque los demonios necesitaban en ese momento un cuerpo por medio del cual puedan operar. Aunque aparte de este versículo, no leemos en la Biblia acerca de demonios habitando en animales. Fuera de este párrafo de la Escritura, no encontramos en la Biblia algo similar. Tampoco en este caso, hermanos, estuvieron mucho tiempo en aquel hato de puercos, porque rápidamente dice la palabra de Dios que se precipitaron al mar y murieron. Por todo ello debemos ser muy prudentes al sacar conclusiones de lo que sucedió en ese momento. Lo que es evidente, hermano, es que no podían resistir la orden de Cristo y aún para entrar en los cerdos necesitaban de su permiso. El Señor les permitió que fueran a los cerdos, pero cuando estos se precipitaron en el despeñadero y murieron, esto también causó una grave pérdida para los dueños, los propietarios de aquellos cerdos. Algunos han cuestionado la actitud del Señor por esto, pero en este caso, como muchos otros,
se acusa injustamente el acto del Señor Jesús. Aquello que realmente sucedió no lo hizo el Señor, solamente les permitió ir al hato de cerdos, pero quien actuó realmente, hermano, ahí fue Satanás, quien orilló a los cerdos a que se desbocaran y cayeran en el despeñadero. Ahorita vamos a ver por qué Satanás actuó de esta manera, hermano. ¿Por qué los demonios actuaron para causar esta pérdida a los dueños de los cerdos? Una vez que los demonios salieron de los hombres, el cambio fue radical. Ahora estaban con Jesús, podían ser unos hombres sentados, vestidos y en un juicio cabal. Nadie había soñado con conseguir algo parecido acerca de estos hombres, pues la verdad nadie se les quería acercar. Y es que el poder del Señor Jesucristo llega a donde ni el gobierno, ni los asistentes sociales, ni los psiquiatras, ni las familias, ni amigos pueden llegar. Nadie antes había conseguido que estos hombres tuvieran paz consigo mismos y con sus semejantes. Pero Cristo sí pudo conseguirlo, lo que nadie esperaba. Cristo los había liberado de los espíritus inmundos y había restaurado su libertad y su dignidad. Ya no eran los locos que se andaban desnudos, gritando por día y por noche en los sepulcros e hiriéndose con lo que encontraban a su paso. Ahora parecían hombres nuevos. Y eso gracias al trabajo del Señor Jesucristo. Ellos tuvieron miedo, la gente tuvo miedo, comenzaron a decirle algo al Señor Jesús. Cuando es curioso, hermano, que la reacción de todo esto provocó en los habitantes de Gadara, la reacción fue una reacción de temor. ¿De qué pudieran haber tenido estos hombres si el Señor había liberado a aquellos hombres endemoniados? Aparentemente tenían miedo del poder sobrenatural del Señor Jesucristo. Su presencia en medio de ellos les inspiraba temor. Así que decidieron que lo mejor era que Cristo se fuera de ahí. Parece incomprensible lo que estos hombres estaban haciendo. La presencia del Señor Jesucristo en medio de ellos era una garantía de que los demonios no volverían a hacer algo similar ni ninguna otra cosa. Y además, el ver al endemoniado, a los endemoniados en su nueva condición, debería de haberles llenado de gozo y admiración por el Señor Jesucristo, pero no fue así. Aquellos hombres dueños de los puercos se habían sentido, hermano, tal vez golpeados, sintieron su pérdida, pues tal vez al morir todos esos cerdos, estos hombres se sintieron golpeados en donde más les dolía, en su dinero, como consecuencia de la liberación del endemoniado. Ellos habían perdido un gran hato de cerdos, por lo tanto, no podían sentir alegría por nada de lo ocurrido, por lo que se fueron a la ciudad, dice la palabra de Dios, rápidamente para hablar del hecho con la gente. Seguramente, hermano, por esto que estos hombres hicieron, le invitaron a irse. No valoraron todo el bien que Jesús podría haber hecho en aquella región. ¿Cuántos más endemoniados o enfermos había todavía ahí? Pero parecía que apreciaban mucho más sus posesiones que las personas. Aquí podamos darnos cuenta del trabajo de los demonios al hacer que sus cerdos murieran. Los hombres dueños de ellos se fueron a la ciudad, hablaron de lo acontecido, provocando un temor en la gente hacia la persona del Señor Jesucristo. Había golpeado su economía, los demonios habían golpeado su economía, porque esa no era la intención de Jesús. Jesús iba con
en el único objetivo de liberar a estos hombres que salieron a su encuentro. En el conflicto entre los negocios y el bienestar espiritual, los negocios eran lo primero para ellos, como tan a menudo sucede en la actualidad también. Son un ejemplo terrible de ceguera materialista. Incontables multitudes, hermano, siguen prefiriendo estar cuidando sus bienes y lejos de Cristo. Mucha gente prefiere perder su comunión con Jesús y que Él sea la causa de alguna pérdida material, de alguna pérdida social, de alguna pérdida económica y también personal. Así que tratando de salvar sus bienes, pierden sus almas. Es muy triste, hermano, pero es algo que ocurre con mucha frecuencia cuando un notorio pecador se convierte a Cristo y su vida no cambia. Las personas que le conocían antes, muchas veces en lugar de convertirse ellas mismas, prefieren alejarse del Señor Jesús, prefieren alejarse de Cristo, incluso intentan persuadir a la persona para que se alejen de Él. Y el Señor, dice la palabra, que se fue de aquel lugar. Aquellas personas no sabían lo que estaban perdiendo. De esto aprendemos un principio fundamental. Cuando esta gente le invitó al Señor a que se fuera de ahí, o le pidieron que se fuera, no querían tener en aquel lugar. Tal vez los demonios también estaban influenciando a la gente para que Cristo se fuera. Aquellos que preferían sus bienes materiales, pensando que podía causarles alguna pérdida al Señor, como lo hizo el mismo demonio cuando salió, los demonios cuando salieron y provocaron que el hato de cerdos muriera. Así que podemos ver también que el Señor se fue, que aquellas personas no sabían lo que estaban perdiendo. Y un principio fundamental para nosotros que nos enseña el Señor Jesucristo con esto es que el Señor no se queda donde no es bienvenido, que Jesús no obliga a nadie a tener fe en Él, que Jesús no obliga a nadie a amarle, que Jesús nunca se impone por la fuerza, que Jesús es caballeroso. Usted se estará preguntando tal vez, hermano, en este momento, por qué el libro de Mateo habla de 2 endemoniados y el paralelo que les dije acerca de Marcos relata solamente uno, aunque el libro de Lucas también lo relata acerca de un endemoniado. Marcos y Lucas hablan de uno solo y el libro de Mateo habla acerca de 2 endemoniados. Entonces nos preguntaríamos, en realidad, ¿cuántos eran? ¿Eran uno o eran 2 endemoniados los que estaban en aquel lugar? La palabra del Señor nos enseña, hermano, estos gadarenos que estaban poseídos por los demonios, en el libro de Mateo nos dice que eran dos endemoniados. Mateo capítulo 8, verso 28. En el libro de Marcos, en el capítulo 5, verso 2, habla acerca de uno. Y en el libro de Lucas 8:27 también habla acerca de un solo endemoniado. Es importante entender, hermano, que al mencionar solo un endemoniado, Marcos y Lucas, no están diciendo que solamente era uno. Lo que hacen es dar mayor protagonismo a uno de ellos, aunque no sabemos por qué. Por otro lado, de los 4 evangelios, hermano,
Y aquí está la explicación. Solo Mateo y Juan fueron discípulos de Jesús. Por lo tanto, ellos fueron testigos presenciales de la mayoría de los hechos, mientras que Marcos y Lucas escribieron los evangelios en base a lo que les contaron. En el caso de Marcos, se dice que muy posiblemente fue Pedro quien le ayudó, y en el caso de el doctor Lucas, el médico Lucas, se cree que Pablo tuvo gran influencia en sus escritos. Entonces, sabiendo que Mateo pudo haber sido testigo ocular de los eventos, es más fácil entender que tuviera más detalles de lo que realmente sucedió, de lo que realmente pasó en ese encuentro al llegar a aquel lugar donde los endemoniados, salieron al encuentro con Jesús. Finalmente, hermanos, detalles como este son una evidencia más de que todo relato histórico de la Biblia, todo relato histórico escrito en la palabra de Dios realmente sucedió. ¿Y por qué digo esto? Porque si la Biblia fuera un libro inventado, sus posibles inconsistencias serían corregidas y cambiadas por sus inventores. Sin embargo, podemos ver en varias ocasiones un mismo hecho narrado desde un punto de vista de distintas personas, y cada uno registrando cómo percibía lo que estaban observando, lo que les estaban contando, sin la preocupación de engañarnos a nosotros. Después de exponer, hermano, después de exponer los principios éticos de su reino, el Señor Jesucristo puso de manifiesto por medio de diferentes milagros que Él tenía poder necesario para hacer lo que fuera una realidad en aquellos que le siguen. Primero vemos cómo restauró el cuerpo y la vida de un leproso. Más tarde nos demostró que su poder tampoco encontraba oposición en la esfera de los espíritus inmundos. Pero lo más importante es que todos estos milagros, hermano, indicaban que Él estaba solucionando el problema fundamental de nuestro pecado. Por lo tanto, el Señor Jesús, Él llevó también nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dios cargó sobre Él el pecado de todo el mundo. El Señor Jesús, hermano, hizo algo extraordinario con la vida de este hombre o de estos hombres, los endemoniados gadarenos, en quienes estaba una legión de demonios, un ejército de demonios que tenía control de sus vidas, pero que se sujetaron a la voz de Dios, a la voz de Jesús, a la orden del Señor Jesús. Amados hermanos, vamos a continuar en un siguiente video, hablando, ahora entramos al capítulo 9 de Mateo, ya que el Señor terminó su labor en aquel lugar cuando la gente le dijo que mejor se fuera de su tierra. El Señor Jesús, hermano, nuevamente volvió a subir a la barca y se fue. Continuamos en un siguiente video. Que Dios les bendiga grandemente.